quiero mirarle un poco a nuestro invitado que acaba de llegar, el doctor Hugo Estigarribia, que realmente yo quiero enfocar con el doctor Estigarribia. Primero darte la bienvenida, Hugo. Un gusto siempre contar contigo y te agradecemos esa predisposición de cuando te llamamos estar presente en estos temas tan urticantes y que queremos hablar de lo que es la seguridad jurídica y lo que establece la Constitución. Gracias por venir, Hugo. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias, señor Ricardo, también un placer conocerle. Estuve escuchando detenidamente, aparentemente según el señor tenemos que beatificarle a Joaquín Núñez, prácticamente por legalizar esto, ¿verdad? Lo que estuve escuchando, ¿verdad? Yo creo que hay que regularizar las tierras, pero esta es tierra del Estado, ¿verdad? Es tierra del Estado, un mecanismo perverso, ¿verdad? Yo sé, justamente le escuché al presidente Linder que decía que el 5% de los objetivos de la reforma agraria se cumplieron. O sea que ha fracasado la en política de reforma agraria de Linder, ¿verdad? Ha fracasado, honestamente. Y tenemos terratenientes que han recibido tierras de una manera absolutamente ilícita y no ha recuperado el Estado, ¿verdad? Vendas derecheras, etcétera, etcétera. Pero este es un episodio muy particular. Sí. Yo estuve haciendo una especie de seguimiento de todas las noticias en estos días y veo que esto tiene nombre y apellido. Empieza en el 2016 con la presencia del señor Basilio Núñez, asesor político del presidente, en la invasión de un aeródromo en Nicolás Hugo, creo que se llama, en el lugar. Hoy ABC TV estuvo publicando, disculpe el chivo, estuve viendo eso, ¿verdad? Y él era asesor del presidente de la República. ¿Y qué hizo el Ministerio de Defensa para defender su tierra en ese momento? Nada. Año 2016, o sea, hay que ver el titular del Ministerio de Defensa qué hizo para defender su tierra, qué hizo la Procuraduría en ese momento. No movió un dedo. En ese momento también, a la luz de esto, nada. ¿Quién es el procurador? El doctor Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, hoy asesor jurídico del presidente, ¿verdad? Entonces hay que ir mirando un poco esto primero. ¿Qué acciones se tomaron desde el afectado, el propietario del inmueble? El Estado. El Estado, ¿verdad? Después, a partir de eso, vemos que el señor Núñez va a la Cámara de Diputados y plantea, él con un señor Reimer, que tiene un cuñado que sería uno de los ocupantes. Según las publicaciones que yo veo, no tengo yo pruebas, no me consta, ¿verdad? Lo que leí son los proponentes. O sea, Reimer ya tiene un conflicto de interés porque tiene un beneficiado. Votan los diputados en base a una exposición de motivos falsa. O sea, habla de ocupantes que serían no pudientes, agricultores, ¿verdad? Cuando que la realidad que nos mostraron después es otra. O sea, hay una declaración falsa de los proyectistas de la ley en la exposición de motivos, con la cual le mienten a su Cámara. ¿No? Después hay que ver que fueron a mirar los miembros de la comisión, porque dijo Celeste Amarilla que a ella le convenció la posición de Villarejo, presidente de Patria Querida, la misma Katia que al final no votó, ¿verdad? Norma Camacho vota a favor del Encuentro Nacional, era diputada, siendo su hermano otro de los interesados, o sea, otro conflicto de interés, ¿verdad? Y Norma Camacho votó a favor. Votó a favor en diputados. En diputados, cuando sí, en el 2016. Sí. O sea, Norma y Reimer dejaron de ser legisladores, pero el señor Basilio Núñez va al Senado. Y él es presidente de la única comisión a la cual se le gira esto, la Comisión Nacional Permanente. Y él dictamina a favor. O sea, él es proyectista y él dictamina a favor, lo cual tiene cierta lógica, pero acá, por ejemplo, hay que preguntarse por qué la presidencia de la Cámara de Senadores gira solamente a esa comisión. O sea, como el que pone la pelota y cobra también... como si fuera árbitro, exactamente. El mismo actor, ¿verdad? Sí. Y el mismo sector también. El presidente de la Cámara de Senadores, el señor Beto Tratopua, se le conoce más que Beto ya últimamente, o Velar, ¿verdad? Él solamente a esa comisión. Esa comisión dictamina favorablemente y para no hacerle votar a su bancada, le retira
a la bancada y hay sanción ficta. ¿Qué significa sanción ficta? Que la Cámara no resolvió en tiempo, entonces se entiende que tiene el voto favorable, tácitamente. Eso es sanción ficta. Le retira la Cámara. O sea, completa el circuito el señor Basilio Núñez, y esto se llama, supuesta y presuntamente, porque no tengo todas las pruebas todavía, tráfico de influencias o uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado, causal de pérdida de investidura, artículo 201 de la Constitución Nacional, delito tipificado también en el Código Penal aparte, y después podría haber tentativa de estafa por declaración falsa y otros. Entonces, yo ahí en esa oportunidad, cuando vi esto que empezaba, dije, el procurador tiene que intervenir, tiene que plantear reivindicación. ¿Qué es reivindicación? Un juicio por el cual el propietario dice, esta es mi tierra, no solamente tengo el título, sino que tengo que poseer, fuera poseedor. Eso se llama reivindicación. Y desalojo fuera el ocupante, ¿verdad? Hoy veo que el procurador se constituye, ¿verdad? La Procuraduría tenía que haberse constituido cuando antes, pero incluso cuando se presentó el proyecto de ley tendría que haberse constituido en tribunales con un juicio, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que legalizar todo lo que es negro. Correcto. Hay que blanquear todo lo que es negro, pero no de esta manera, porque acá lo que sucede es, se usa un procedimiento que es, te doy a vos municipalidad, donde está mi amigo, donde están los cercanos a Bachi Núñez, para que vos le vendas al precio irrisorio, porque eso es lo que se presume, estamos presumiendo, ¿verdad? Porque si no se hubiera hecho una subasta pública del Estado, ¿verdad? Es que se presenten ahí todos los interesados en comprar la tierra, ¿verdad? Una subasta pública, ahí, es una buena idea. Otra vía, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? No se hizo eso, entonces acá se le transfiere al municipio para que el municipio venda a un precio probablemente vil o irrisorio, ¿verdad? Esa es la mecánica, por eso va a Comisión de Asuntos Municipales. ¿Y por qué se inician diputados? Porque la iniciativa de todos los temas municipales tiene la Cámara de Diputados según la Constitución. Entonces, la Cámara de Diputados pasó como por un tubo, pues tiene mayoría. Pasó, efectivamente, y Celeste Amarilla incluso votó a favor porque dijo que confió en la gente de Patriarquería, del encuentro, etcétera, que es la razón del enojo con Katia González. Porque Katia González le dijo, vos no sos una bella durmiente, porque te dormiste cuando me durmieron, dijo. Cuando hay bella durmiente, le dijo Katia a Celeste, ¿verdad? Le durmió, pero se despertó a tiempo para salvar esta tierra de la patria, ¿verdad? Celeste habló incluso hoy también aquí en la radio, y hablaba justamente de atacar directamente a Bachi Núñez y de denunciarlo, y quería meter la CAPADEI hizo un estudio en este tiempo, hablando, como te mencionaba un poco afuera de aire también, Rosa, el precio del metro cuadrado en la zona. Hay desarrollos que están vendiendo en el orden de 200 a 220 dólares el metro cuadrado claro. En esa zona. Claro. Por eso digo, acá realmente se iba a cerrar el círculo si no se descubría. Y entonces, ¿qué sucede? El Ejecutivo, al ver este problema, ¿verdad? Que tenemos que despegarnos. Pero Bachi Núñez sigue siendo líder de bancada en el Colorado. O sea, nos despegamos para el público porque se le pilló a Bachi Núñez, pero sigue él liderando la bancada. No, tiene que ser sacado el liderazgo de bancada, no claro, Colorado, ¿verdad? Y perder la investidura, aunque no tengan los votos. Los senadores de la oposición tienen que plantear la pérdida de investidura porque corresponde, ¿verdad? Sí, creo. Porque lo que estás contando es muy grave. Ese relato que estás haciendo del proceso, de cómo el del 2016, estaba como asesor político del presidente de la República. Del presidente de la República. Imagínate la influencia que puede tener sobre el ministro de Defensa, sí, sobre el procurador general de la República, y un hombre que está todo el día con el presidente. Y justamente porque estoy pensando, por lo estratégico de esta ubicación. Por algo se le dio a Defensa esta ubicación. Imagínate lo grave que es que después él, cuando se hace senador, proponga, bueno, pasémosle al municipio y ahí vamos a vender, a lo que vos decías, Ricardo, a un precio vil, a precio fiscal, y después las inmobiliarias que están ahí operando venden a 220 dólares el metro cuadrado. Sí, exactamente. Pero qué grave que desde se orqueste la pérdida de un bien del Estado de esa manera.
Exactamente, esto es algo avieso contra la patria, contra intereses públicos. Exacto. ¿Verdad? Gravísimo en un legislador, ¿verdad? Y se presume que es para su propio beneficio o beneficio de gente con la cual él está operando política o económica o financieramente o afectos o lo que sea por el lugar, ¿verdad? Y por a quién va, el municipio de Villa Halle, donde él tiene su operación política. Entonces, acá es muy grave lo que sucede. Incluso por menos se ha ido Mirta Bucinqui de Cubas, iba a perder su investidura, ¿verdad? Por vacunarse ilegalmente, ¿verdad? Cierto. La de bajar por hacer un viaje, por extender un viaje oficial de la Cámara de Senadores, ¿verdad? O sea, por mucho menos que por esto. Cosas mucho Entonces más yo creo light. que corresponde en este momento, aunque no se tengan los votos, vamos a ver un poco la piel de los senadores con respecto a hechos desdorosos, deshonestos y antipatrióticos como estos, votando, por ejemplo, a favor de mantener la investidura a Núñez, con un planteo. O sea, hay que hacer los planteamientos de la Cámara de Senadores y también el Ministerio Público que abandone esa actitud timorata que yo vi. Le escuché que hoy al fiscal general decir Sí. que un año ya pasó y que entonces no acá podían no tiene hacer. nada que acá la ley Zavala Riera no distingue. La ley que tanta polémica generó en los sectores sociales, ¿verdad? De criminalizar la invasión de inmuebles ajenos, bueno, es criminal, es crimen, ¿verdad? No es delito solamente, como era antes en el Código Penal, es crimen. Bueno, acá no distingue si cuando ocupás y con violencia sos invasor o cuando ocupás pacíficamente no sos invasor. La ley Claro, no pero distingue. también, si ellos mintieron, falsearon datos, también es una violencia muy grave. Falsear datos es un delito. Claro. Yo quiero traer un poco esto. Estamos con abogados y representantes de Ingeniero y abogado. ingeniero. Interesantísimo la A ver, visión de ambos. quiero reducir esto un poco para que sea más digerible, ¿verdad? Estas tierras pertenecen principalmente al Estado. La finca 916 es de Defensa Nacional. Del Del Ministerio de Ministerio de Defensa. Defensa Nacional. Que no es cualquier ministerio, estamos hablando de defensa del Estado paraguayo. ¿Qué diferencia hay si es que por alguna u otra cuestión ahí hablamos de ocupación, de que ingresó gente, de que no se hizo la denuncia? ¿Cuál es el problema en sí que hubo ahí? ¿Y se puede o no comercializar eso? Porque si yo vengo y digo voy a comprar esa hectárea que está acá enfrente en la calle, tengo que ir a un... No, pero ese es terreno privado. Estamos hablando de un terreno público por excelencia, está Ahí está titulado, es un terreno estratégico. Es que ahí está justamente la discusión. Sí. ¿Cómo puede ser que se pueda acceder a un terreno público de esa manera? O sea, alguien tiene que dar, desde el lado legal, tiene que decir, y legalmente, bueno, sí se puede. bueno, ahí yo creo que es importante hablar nuevamente de quién. Para mí la gran pregunta, ¿cómo los ocupantes obtuvieron un certificado de adjudicación por parte de alguien que no tenía la titularidad del bien? Bueno, ahí viene es grave la actuación de los funcionarios del INDER, incluso de censar o de entregar un papel a un ocupante que no tiene ningún derecho. Si hicieron una mensura judicial, ¿qué juez le dio una mensura a alguien que no es propietario? Porque justamente yo creo que yo estoy de acuerdo totalmente con el ingeniero Ricardo González de la creación de los institutos de unificar catastro Rosa, y la dirección de registro. Porque necesitamos aclarar quiénes son los propietarios de Eso mismo esta se hizo tierra. acá, Rosa. Sí. Ese mismo procedimiento se dio en esta parte, Ajá. en la parte de San Jorge. Ese mismo procedimiento del que estamos hablando, del censo por funcionarios del INDER y todo eso, se dio acá antes de la... En la parte lila en la parte del lila, plano. que es de la nueva expropiación. Sí. También se dio. Ajá. Eso- Y entonces se paró. Por eso se paró eso. No, esto ya está expropiado. Esto está parado ahora porque el Ministerio de Defensa no tiene forma legal de vender estas tierras como dice la ley. Claro, porque no, una inmobiliaria no tiene forma de cobrar eso. Ese es el problema de esta parte expropiada, ¿verdad? Donde se hicieron todas estas comisiones, esta verificación, todo lo que hace el INDER cuando hay un terreno que está. Eso se hizo también acá, eso también se hace en esta parte. Esto verde que estamos viendo en este plano que trae el ingeniero es demasiado importante porque dice esto es la zona verde, es la zona de protegida. Y supuestamente es área está Área destinado protegida. a un área silvestre protegido. También en la 916.
Acá también está, forma parte de la finca 916. Y donde habló el doctor del aeropuerto también forma parte, que habló, se había referido cuando Bachi apareció por primera vez, no sé, una cosa así para una invasión, lo llaman, parece, una cosa así, creo que era. Y esto es el farol. Que también ocupó farol, tierra la 916. Claro, y ya le compró también. Hizo un primer pago. Yo no sé ¿Y a cómo. quién le compra? Y al ministerio le compra. Pero no es que el Ministerio de Defensa no puede vender su Eso tierra. hizo antes de que salga la ley en el periodo 2013-2018. El periodo que vos estuviste como diputado. Claro. Que ahí se dijo, Antes bueno, solamente... Antes se podía regalar las tierras de la Fuerza Armada, por decir de alguna manera, ¿verdad? Se desafectaba del dominio privado de las Fuerzas Armadas y se le transfería al dominio privado o de otra, del INDER en este caso, ¿verdad? Díganme si no, pero lotear. ¿cuántos años vengo escuchando yo la eterna discusión de la famosa reforma agraria, ¿verdad? Sí. Lo que decíamos anteriormente, de darle un poco una cédula de identidad a cada territorio que hay en el país. Sí. Esa discusión va a seguir, no va a seguir, pero ¿es la solución realmente o podría ser un inicio de solución para este tipo de cuestiones? Yo creo que eso va a seguir y va a seguir con más fuerza a partir de este tipo de hechos. Como dijo el doctor, el presidente del INDER, yo hablando con él, me dice, el 5% de todas las propiedades que distribuyó, léase la Dirección de Tierras y Colonias, que fue el primer organismo estatal que comenzó a distribuir tierras, luego el IRA, después el IBR y hoy el INDER, distribuyó N cantidad de lotes. Bueno, sobre lo que distribuyó, el 5% está titulado. Ajá, 5% titulado. De lo que distribuyó, yo calculo que es el 8.5 por ahí, lo que distribuyó efectivamente. Lo que está titulado, ¿verdad? Pero es una estadística que a lo mejor hay que trabajar bien y cosas así. En cualquiera de los casos es una vergüenza. Tiene razón él cuando dice que ¿cómo es posible que el Estado, porque esto se puede, en 83 años haya dado solamente el 5%, digamos, que de títulos a todo lo que distribuyó? Sí. Esto se puede repetir años y años y años, porque no sabemos qué es de quién en este país. Lo que pasa es que históricamente también el INDER, la gente que estuvo al frente del INDER, o tuvo muy poca capacidad técnica para resolver un problema técnico, porque el problema de la tierra es técnico, no es político, es técnico. Yo te cuento otro dato, y esto es informe oficial, y te hablaba del patrimonio del INDER, que es lo que de las tierras que el INDER es dueña, propietaria. Solamente el 20% de lo que es realmente propietario del INDER está en condiciones de pasar por los filtros que hoy pone Catastro, donde la tierra tiene que estar bien ubicada, tuvo que haber sido correctamente adquirida, tiene que... ¿Y el resto? Y el resto tiene algún tipo de problema jurídico técnico. Esa es una de las razones fundamentales por las que no se puede dar hoy título. Y esto arrastra. El INDER se pasó comprando propiedades muchas veces inexistentes. Por ejemplo, anda a revisar el patrimonio del INDER y vas a ver finca tal donde hay alguna sospecha, revisa qué pasó, qué hay ahí. Y vas a encontrar o que hay otro título. Bueno, pero está bien. Lo que pasa que esa es la inseguridad jurídica que tenemos. Y cuando vos me decís que se daba certificados a estas personas, ¿y cómo le daban certificados si no tenían la seguridad de que era un inmueble del INDER? Y porque esa es ¿Cómo pasaba esos filtros? Bueno, pero también yo creo que se están haciendo las averiguaciones, y aquí yo creo que ahí coincido con el doctor Estigarribia. La fiscalía se tiene que meter a cuerpo completo a investigar cómo, si la finca 916 enterita sigue figurando a nombre de Defensa Nacional, cómo estos que son los ocupantes BIT que están peleando, que dicen, no, nosotros tenemos mensura judicial, tenemos un título. Bueno, pero ¿y cómo si la finca 916 figura completita a nombre de Defensa Nacional? Algo no encuadra. Claro. Y ahí sí yo creo que hay que hacerle ese pedido al doctor Emiliano Rolón. La fiscalía se tiene que meter de lleno a investigar qué pasó acá, porque acá hay varios delitos. Claro, el tema no es, acá hay cuestiones de derecho civil y de derecho penal. También. ¿Verdad? Hay cuestiones de derecho civil
que afectan al propietario. ¿Quién es el propietario? El Estado paraguayo, en este caso a través del Ministerio de Defensa, que tiene que reivindicar algo que es su propiedad, o sea, adquirir nuevamente la posesión. Eso es la acción de reivindicación que viene del derecho romano. Sí. Entonces, primero eso. Segundo, tiene que activar los mecanismos institucionales, llámese Procuraduría General de la República, para hacerlo. El procurador dijo que ha planteado una diligencia preparatoria para saber quiénes son los ocupantes. ¿Por qué? Porque con eso van a plantear una reivindicación contra los ocupantes y desalojo. Escuché también que el diputado Roberto González dijo que pueden hacer los ocupantes de retención de inmuebles por cobro de mejora. Van a pretender cobrar mejoras por el tiempo. Eso es lo que hace normalmente un inquilino que no paga. O un ocupante ilegítimo cuando va a ser desalojado. Dice, no, yo invertí tanto, retengo el inmueble. Retención de para inmuebles, tratar de mantener eso. El mayor tiempo y después, posible. claro, y después buscar por usucapión, que es la manera de adquirir la propiedad por la posición pública, pacífica, ininterrumpida. Pero ahí hay que una la pregunta. usucapión no procede contra los bienes públicos. Justo te iba a decir, eso quería no, preguntar. En este caso no va a proceder, pero no procede ni la usucapión contra los bienes públicos ni la usucapión del Estado contra los bienes del privado. igual. Entonces, usucapión. Eso está usucapión. garantizado Entonces, constitucionalmente. ¿qué sucede? La parte civil es esta. Está a cargo de la Procuraduría. La parte penal es establecer responsabilidades porque está tipificado como crimen por la ley Zavala-Larriera la invasión de inmueble ajeno. O, en su caso, ocupación, que antes era delito, ahora es crimen. Vamos a aclarar, ley Zavala-Larriera. Entonces hay que ver un poco esto. Después viene también la investigación a los afectados, los diputados afectados, tráfico de influencia, cuando usando su cargo, está tipificado también, eso ya en el Código Penal, ¿verdad? Se han beneficiado. Y hay Tráfico que de ver, influencia. una vez que Después- se y tenga la después- lista, se va a saber Claro, y- cuántos de los parlamentarios tienen y los ahí sus vínculos, beneficios. todo eso tiene que ser objeto de una investigación fiscal, ¿verdad? Sí. Y pueden incluso ser sobreseídos si no tienen responsabilidad. Claro. Correcto. O sea, la presunción de inocencia juega a favor conforme a la Constitución. Pero tiene que ser investigado. Tentativa de estafa, declaración falsa. Sí. En la exposición de motivos. Porque en la Constitución establece que todo proyecto de ley debe tener una exposición de motivos. ¿Por qué? Porque es el fundamento, es la razón con la cual se le va a convencer a los demás legisladores para que acompañen un proyecto de ley. Y si en la exposición de motivos mentiste diciendo son agricultores, Claro. Entonces ahí hay otra, por eso, y ahí entra el uso indebido de influencias cuando el mismo diputado, después senador, presidente de la comisión, líder de su bancada, cierra el circuito. él es el proponente Entonces, y él es el que claro. dictamina a favor. Pues, Y él es el que consigue que se sancione ficta. Y él otra vez, Exacto. tan fácil, Pico, les resulta Entonces, claro. que toda la bancada se ayorne a su... Le resulta a su- fácil. Porque Así era. esto se marca también en un enfrentamiento que él tiene con Celeste Amarilla. Entonces, ¿en qué se enmarca? En convencerle a sus colegas. Quiero mirar nomás. Él le convenció a su colega que Celeste Amarilla siempre está en contra de él. Entonces, vamos nomás. Y al irse, consigue el objetivo de la sanción ficta. Claro. O sea, sin saber cuál Sí, es la que vos- acusación. Entonces, poniéndonos del lado de sus compañeros de bancada que sean buenitos y no sepan nada, que también es un tema que hay que poner en duda, ¿verdad? Claro. Porque este hombre juega fuerte con el líder, allá en la Avenida España, ¿verdad? Entonces, poniéndonos en la presunción positiva a favor de los demás senadores, Que vos- fueron se les engañados, durmió, fueron se les emboscados. durmió. Entonces, fuera del liderazgo de bancada, porque no jodiste. Fuera, porque usaste tu influencia para tu beneficio. Chau. La bancada se reúne y le echa, ¿verdad? Cosa que no hacen. ¿Por qué no hacen? Y porque este boxeador noqueado ahora, o este Messi que metió gol en contra, o se titula de Messi, pues, el boxeador quedó noqueado, ¿verdad? Noqueado por la opinión pública, noqueado por lo obvio. Noqueado Bueno, por y Messi metió gol en contra de la patria, a la cual juró servir, y es la Constitución, ¿verdad? Entonces, este hombre no es sacado porque es del regazo del patrón. Así nomás. Entonces yo creo que la verdad que es un momento interesante para hacer una limpieza en el poder legislativo, sacando a las manzanas podridas que hay ahí, ¿verdad? Como ya se hizo en el pasado, pero probablemente no haya mayoría, pero hay que hacer a través de gestos por lo menos.
Pero aun cuando sean de su línea política, aun cuando sean de su bancada, y si fueron dormidos en base a una mentira, yo creo que hasta los de su bancada le tendrían que repudiar. Es que- Hasta los de su bancada, porque qué grave es que siendo senador vos tengas que decir, me durmieron. Sí. Bueno, yo celebro que haya gente que se despierta y diga no, y haga un desastre para hacer saber que esto no puede ser. Sí. Y ojalá ocurra con todos los senadores y ocurra con todos los diputados. No, está bien que ella tuvo oportunidad de rectificar porque fue senadora después. Pero como diputada también hubo ligereza de su parte de no interiorizarse de eso. Y ella lo reconoció, pero Claro. hubo rectificar. Claro. Pero otros no. O sea, Villarejo ya Ella- no es más senador. Ella no es más senador, fue diputado en su exactamente. momento. Katia no votó en diputado y no votó otra vez en el Senado. Me parece. Entonces hay que ver un poco. Por eso te digo, esto también salpica a la oposición y por eso es que después aparecieron, y ahora también hay una con flecha que yo voy haciendo, ¿verdad? Apareció una persona vinculada al cartismo como candidato de la Alianza Encuentro Nacional. Soledad era? Núñez. Y Soledad Núñez, que vino del sector de Carte, 5 años se quedó callada, vino en febrero a la concertación. Fue la candidata del sector justamente de Fernando Camacho, de Katia, de Patrick Kemper y todo ello, ¿verdad? Y ellos le pusieron como vicepresidenta con Efraín Alegre. O sea, estos son los vínculos que, como dijo Yolanda Paredes, de a poco van saliendo. El propio Payo dijo esto, ¿verdad? El propio Payo dijo, por ejemplo, cómo se integró el Parla Sur, ¿verdad? ¿Cómo se integró el Parla Sur? ¿Qué representación opositora hay? Solamente Katia está ahí. Y después, ¿dónde está Yolanda Paredes? ¿Dónde está, por ejemplo, gente del PLRA que es opositor al gobierno, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a hacer unes con flecha. Es un momento, es desagradable lo que digo. Tiene que tener un efecto dominó, porque cae también el dominó. Cae también el dominó sobre la oposición. Sí. O sea, el ¿verdad? copamiento que vos estás hablando están mimetizados dentro de del nombre de la oposición. Exactamente. Entonces, esto es bastante grave, porque Fernando Camacho primero quiso resistir. Yo lo conozco, lo aprecio de afuera, ¿verdad? Pero esto no tiene resistencia política, una cosa como esta. Entiendo que Fernando Camacho ahora renunció a la presidencia del PEM también. y renunció también al pedido de la tierra. Sí, también. Sí, o sea, sí. tuvo que hacerlo, ¿verdad? Forzado por la... Por Por la presión. Por la presión. Vos sos del PEM. Sí. O sea, ustedes... Pero yo no soy de hace rato que estoy. Bueno, pero tenemos que decir que entonces la gente del PEM le hizo renunciar a Camacho a ambas cosas. No, yo creo que es la presión lo que le hizo renunciar. La presión... La presión ciudadana, la presión mediática. Bueno, yo creo que también Bachi Núñez, que es viejo zorro, hizo todo esto para demostrar que no solamente los de su equipo político están con estas cosas, Sí. también la oposición está en Sí, este... y yo creo que eso es real también. No hace falta ser muy. Así como. Pero- no hace pero- falta ser demasiado. bueno, pero cuando pero el yo me desastre- pregunto si vos sos un dirigente de la Para- oposición, Sí. vas a estar en este tipo de cosas. Y se supone que tenés que a mí tener me la parece altura que moral para decir... pensó Fernando inocentemente, no, pero esto no es de nadie, me va a transferir a la municipalidad. Quien plantea el proyecto es una persona cercana a Cartes. La concertación enfrentó frontalmente a Cartes. No sé, yo no me pongo en la cabeza de Fernando Camacho para, siendo presidente de un partido de oposición, haber hecho esto. Yo creo que se equivocó. Yo creo que se equivocó. Agarrado, Bueno, yo creo que Fernando es una persona a la que todos apreciamos, sí. pero se equivocó. Se Se equivocó. equivocó. Está pagando un costo político y personal muy alto. Sí, ¿verdad? porque... Y si votó la hermana a favor, también que mancha a la hermana, mancha a la familia y mancha al partido. No, Porque quiere decir que pero marcha entonces también a la corrupción- oposición, Claro, a toda la porque oposición. discúlpenme, pero pueden haber 100 colorados en esa situación, pero uno de la oposición, y por supuesto que usan así de grande la boca para decirte, pero si la oposición está en lo Es la misma mismo. cosa. Entonces, la mancha no es solamente personal. Cuando alguien de la oposición hace algo de este tipo, le mancha a la oposición. Yo creo que Katia González y el diputado Raúl Benítez creo que hicieron muy bien en pedir la renuncia de Fernando Camacho como presidente del PEN, como primer gesto, como primera reacción, como primer reflejo. Creo que eso es positivo, pero nos demuestra de alguna manera qué es lo que pasaba en la época de Stroessner, nomás que tenía los
los liberales tronistas y los opositores tronistas se mantienen hasta ahora, ¿verdad? O sea, entonces también esto nos da la pauta de lo podrida que está la política en Paraguay. Lo ¿verdad? podrida y cómo... Cuando que tiene también metido en el PLRA un sector fuerte, ¿verdad? El cartismo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Acá nos indican 4 minutos para terminar. Dice, ya tenemos a Sergio que nos mira 3 nomás, nos está diciendo. Bueno, pero tenemos que cerrar acá. Quiero que ambos, tanto Ricardo como Hugo, se refieran a ver. Yo veo que tienen posiciones. Ambos piensan en cómo limpiar, cómo organizar. Yo le conozco a Ricardo como técnico, como ingeniero del INDER, que siempre está pensando a ver cómo institucionalmente organizar para que los datos y para que no se choquen uno con otro. Lo cual es muy positivo. Y ese proyecto de la DINACAR, decinos dónde está y cómo está, cuándo vamos a tener el proyecto de la DINACARE. Y bueno, te voy a contar rápido. El proyecto de la DINACARE, así como te conté al inicio, fue trabajado por Enrique. No, contanos así en medio minuto en dónde está para ser aprobado. Ese proyecto yo presenté con Ibáñez, José María. Un año participaron todos los actores posibles, habido por haber. Se presentó el proyecto ya finalizado con el consenso de todos los actores en ese momento. Luego ese proyecto se fue al freezer. Al freezer por indicaciones del gobierno de entonces, el gobierno HC, ¿verdad? Y la bancada colorada, así como, ¿sabes cómo funciona? Como borreguito, todos votaron porque eso pase al archivo. Conste que José María era uno de sus... Yo hablé con el presidente 2 veces, me sorprendió, porque aparentemente estaba de acuerdo con el proyecto, pero finalmente ¿Cuándo reculó. salió del freezer eso? Ese proyecto recogen el ya mejorado, pulido de Heredia. Ese recoge Fidel Zavala y presenta con otros senadores en el periodo pasado. Sí. Y ese está como para ser tratado. Todavía está no como se para trata. ser tratado ahora, pero tiene el estigma ya de cualquier cosa que diga Zavala, pues ya es un estigma ahora. Entonces vos le hablas, por ejemplo, a cualquier dirigente campesino y, no, ese hizo Zavala, te dice, y ahí ya moriste, ¿verdad? Entonces, Bueno, estamos hablando de una cuestión institucional. También si se quieren vender cosas del Estado hay mecanismos. De hecho, hay muchos bienes muebles como vehículos, camiones que el Estado vende. La subasta. Tanto, ¿verdad? Suba la subasta. O sea, hay mecanismos para vender y que el Estado reciba cuantiosas sumas por la vía correcta adecuada. Pero esta no es la vía. Esta no es la manera. Yo entiendo que puede haber buena... Aparte, hay que entender que estratégicamente esas tierras pueden ser importantes para el Paraguay. Eso me refiero. Como Fuerzas Armadas a la vera del río Paraguay. Por eso. Al inicio de la región occidental, ¿verdad? Pero en el límite con la Argentina. Claro, por eso, y ahí tener límite con Argentina. Y Paraguay le tiene ahí, a su capital, ahí en las narices de la Argentina. Por eso es estratégico que analicemos estos temas, ¿verdad? A la luz también de autoridades responsables. Pero esto que sucede en el Poder Legislativo, y aparentemente se inició en el propio riñón del Poder Ejecutivo en el 2016 con Bachi Núñez, es muy, muy grave. El pedido entonces es de pérdida de investidura para Bachi Pérdida de Núñez. investidura al principio y después una investigación de Investigación la Fiscalía a fondo, que se meta la imputación, Procuraduría. procesamiento y condena tal vez, porque yo creo que esto está todo Todo ligado. están todos los cabos semiatados. Basta que las autoridades responsables los aten, ¿verdad? Es cierto, le favorece la mayoría que tiene hoy en el Senado, pero hay que probar también a esos senadores que tanto hablan de honestidad y todo, de todos los sectores. Vamos a hacerle llegar este programa a los senadores y a los diputados que escuchen un poco. A ver, vamos a probar su capacidad de resiliencia. Así bueno, es. Gente, tenemos que irnos. Gracias, doctor Estigarribia. Gracias, ingeniero, por venir. Ricardo González, fue tu primera vez y no va a ser tu última vez. Tenemos mucho que hablar de tierras en este Paraguay. Gracias, Juan Jesús. Gracias, Sergio. Gracias, Sebas, a todos. Y nos vemos el próximo martes.